Dios les bendiga, hermanos. Les saluda el pastor Eric Cabrera, pastor de Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración. Quiero invitarles a que nos acompañe toda esta transmisión. Aquí usted escuchará palabra del Señor y también se gozará cantando y adorando juntamente con nosotros. Estamos ubicados en el 6911 Old Landover Road, en Landover, Maryland, 2785. Si usted quiere visitarnos, lo puede hacer los días miércoles y viernes a las 7:30 p.m. y el día domingo a las 10 de la mañana. Venga y disfrute con nosotros este tiempo en la presencia del Señor. Así que le esperamos juntamente con toda su familia. Que Dios le bendiga. Dígalo, sí. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos todos. Vamos a saludarnos. No me han traído las notas. Espero que, hermanos, me las traigan para saludar a los amigos. Saludémonos, hermanos, todos. Bienvenido a la iglesia. Digámosle al hermano: en el nombre de Cristo Jesús. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano. Vamos, salude a su hermano. Dígale: dame la mano, dame la mano, dame la mano, mi hermano será. Ama si quieres ser feliz. amemos. Ama y todo cambiará. Ama si comprenderás. La alegría de amar. Dele ese abrazo pero fuerte a su hermano. Te amo, mi hermano. Porque tengo al Señor. Porque tengo al Señor. Te amo, mi hermano, porque tengo al Señor. Todos nosotros por la fe nos acercamos, Cristo a ti, aunque su rostro no se ve, pero yo sé que estás aquí. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, aleluya. Pide lo que quieras. Todos nosotros por la fe nos acercamos, Cristo, a ti, aunque tu rostro no se ve. Dígalo: Yo sé que estás aquí. Jesús está aquí, aleluya. Pide lo que quieras. Jesús está aquí, aleluya. Pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, aleluya. Pide lo que quieras. Como dice la iglesia, amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir la Biblia. Bienvenidos todos. Saludamos a todos los hermanos que nos visitan este día. Bienvenidos a Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración. También a los que nos miran a través de las transmisiones,
Les enviamos un saludo desde las instalaciones de Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración. Vamos a abrir la Biblia y lo vamos a hacer en el primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo número 11, versículo 10. Primero de Crónicas, capítulo número 11, y vamos a leer desde el 9. Mientras lo busca, una vez más, me alegro verles. Bienvenidos. Espero que nos estemos gozando todos en este servicio, hermanos. Pensaba que solamente son 2 horas y media prácticamente lo que estamos aquí, porque bueno, el culto comienza a las 10. No comenzamos a las 10 muchas veces porque usted viene tarde. Y prácticamente son 2 horas y media y los minutos restantes de anuncios. Prácticamente, hermanos, es poco el tiempo que le damos al Señor este día. Y yo pensaba que muchas veces, hermanos, después del servicio vamos a comer al restaurante. Y como es domingo, solo para que nos lleven la comida se demora 1 hora. Y no reclamamos. Luego comemos y cuando nos damos cuenta hemos estado en el restaurante hasta 3 horas. A mí me ha pasado platicando, hablando, relajado, 3 horas solo para alimentar el estómago. Y no reclamamos. ¿Cómo no vamos, hermanos, a venir a darle estas 2 horas y media al Señor de alabanza, de adoración, de exaltación y a recibir el maná que el Señor tiene para nuestra vida? Primero de Crónicas, escucho algunos teléfonos. Por favor, apáguelo, póngalo en mute, en mudo, en silencio, para que podamos concentrarnos todos en la palabra. Dice la Biblia, primero de Crónicas, capítulo 11, versículo 9. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Lo leo de nuevo. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Lo leo de nuevo. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra. Y de ahí continúa el cronista dando esa lista de los hombres valientes de David. Oremos, hermanos, para que el Señor nos hable. Padre nuestro,
Te doy muchas gracias por este tiempo, por tu palabra, por tu espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones toda esta mañana. Tú nos has bendecido, nos has llenado, nos has tocado, has llenado nuestra vida, nuestro corazón. Y hemos venido, Señor, esta mañana a recibir tu palabra. Usa mi vida, Señor, direcciona la palabra en los corazones. Que tu espíritu pueda, Señor, hacer la obra y la palabra pueda ser de edificación. Háblanos, tú que nos conoces, háblanos. Tú que conoces esta obra, tú que conoces esta iglesia y todos los corazones aquí presentes. Te pido, Señor, que hables a los oyentes, a los que mirarán esta transmisión, a los que estamos aquí, a todos. Háblanos, escudriña nuestros corazones. Usa tu siervo, Señor. Amén y amén. Y la iglesia del Señor dice amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Hemos leído esta escritura del Antiguo Testamento, del primer libro de los Crónicas, y hace bastante tiempo el Señor, hermanos, me dio esta palabra y por algunas razones no había podido, hermanos, traer este mensaje. Y lo tenía ahí como en reserva, esperando el tiempo. Y toda esta semana el Señor puso en mi corazón traer esta porción, este mensaje. Y el tema de hoy es en relación a lo que hemos leído. Habla de los valientes de David, los que le ayudaron a establecer el reino, los que estuvieron con él todo el tiempo hasta que, hermanos, David murió. Probablemente algunos de ellos murieron primero que David porque eran mayores. Otros quizás después, porque eran menores. Yo me imagino a todos estos valientes de David, quizás de su misma edad, una buena camada de su misma edad, y otro tanto quizás un poco más mayores. ¿Cómo haber sido, hermanos, la vida de estos hombres relacionándose con David? Y no fue, hermanos, una década, no fueron 2 décadas, ni 3, sino que fueron 4 décadas, 40 años que estuvieron con David, ayudándole. Dice, hermanos, el pasaje, ayudándole en la estabilización, bueno, diría primero en el establecimiento del reino, que no era, hermanos, una idea de David. David nunca se imaginó que iba a ser rey, que iba a ser el sucesor de Saúl. Era un plan de Dios, fue un plan de Dios el que David llegara al reino. Por lo tanto, el establecimiento de ese reino era un propósito del Señor, y estos le ayudaron a establecerlo, porque Saúl, hermano, por sus desobediencias deterioró
el reino en todos los aspectos. Entonces viene David y establece el reino con la ayuda de estos hombres, y estos mismos hombres le ayudaron a estabilizarlo, a mantenerlo hasta que David, hermanos, murió. Y entonces, en base a todo esto, yo pensaba sobre la ayuda de valientes es necesaria. Sí, porque la Biblia de los cobardes, hermanos, no habla mucho, solamente que los cobardes no estarán ni entrarán en el reino de los cielos. Pero de los valientes se habla mucho, porque los valientes aportan, los valientes ayudan. Por eso el tema es la ayuda de los valientes es necesaria. Y yo añadiría, para hacer la obra del Señor, la ayuda de hombres valientes es necesaria para hacer la obra del Señor. Un poco largo el tema, pero yo creo que lo procesamos y lo aprendemos. La ayuda de hombres valientes es necesaria para hacer la obra de Dios. Y en definitiva, hermanos, la ayuda de hombres valientes y fieles ha sido necesaria para hacer la obra de Dios y para cumplir los propósitos del Señor en su pueblo, y también para la estabilización de la obra de Dios. Eso nos revela, hermanos, la palabra del Señor. Desde que uno, hermanos, ve el trato de Dios con su pueblo, uno puede ver cómo la ayuda de hombres valientes y fieles ha sido necesaria para hacer la obra del Señor y para su estabilización. Desde el Antiguo Testamento vemos esta realidad. Por mencionar, hermanos, algunos, yo pensaba en Noé, que la Biblia dice que era un hombre con gracia. Pero yo creo que también no solamente con la gracia de Dios, sino valiente. Porque ¿quién podría en una generación tan mala como la en la que le tocó vivir a Noé, predicar, hermanos, 120 años frente a la crítica, a la burla, al acecho, frente a todo aquello que, hermanos, se vivía en ese mundo? Pero Dios vio la valentía de Noé. Si no, el Señor no lo hubiese escogido. Dios vio la valentía de Noé y por eso lo llama, para que fuera un pregonero de justicia, dice la palabra del Señor. Valiente este hombre. Si no hubiera tenido esa valentía, no hubiera sido usado. Porque Dios no usa a los cobardes. Podemos ver, hermanos, a un Moisés que en su deseo de ayudar a la obra del Señor, ¡qué valiente! En un momento, hermanos, de su vida sale a ver en Egipto a sus hermanos. Y dice la Biblia que, hermanos, estaban riñendo unos, de tal manera que este hombre en su valentía mató a un egipcio por defender al pueblo del Señor. Cualquiera pudo haberse pasado desapercibido, no haberse querido manchar las manos, haber ignorado aquella situación.
Pero él, hermanos, muestra esta valentía, esta osadía y mata a aquel egipcio. Y aún esto dice la Biblia, que renunció ser llamado hijo de la hija de Faraón. Eso es valiente, hermanos. Eso habla de valentía. Pero no solamente, hermanos, Noé, Moisés, sino también Josué, que era el discípulo de Moisés en el desierto. Dice la Biblia que Josué sirvió a Moisés no como líder principal. Sirvió a Moisés 40 años en el desierto. Dice que Josué era siervo de Moisés. Y eso, hermanos, no solamente es valentía, sino también fidelidad. Porque en todo momento, hermanos, 40 años estuvo Josué a la sombra de Moisés. Cuando lo criticaron, cuando lo señalaron, cuando los 10 espías querían apedrearlo, cuando, hermanos, el pueblo se fue detrás de la idolatría, ahí estuvo Josué, valiente, defendiendo, siendo fiel a la obra, hermanos, que había sido llamado. Y por eso, hermanos, más tarde llega a ser el sucesor de Moisés. Encuentro también a David, otro valiente, que dice la Biblia que desde muy joven era matador de osos y leones. Desde muy joven, hermanos, mostró una valentía, una osadía extraordinaria. Peleaba por sus ovejas, las defendía a capa y a espada. Todo el tiempo estuvo peleando por sus ovejas. Y por eso, hermanos, el Señor lo llama detrás de la majada de las ovejas y lo coloca en una responsabilidad que ni el rey había asumido. Lo coloca en una posición, hermanos, de guerra. Todo Israel estaba temblando. Ustedes conocen la historia. El rey Saúl estaba acobardado. Viene David, hermanos, con esa valentía y con el celo de Dios, hermanos, se enfrenta a Goliat. Aún Saúl se queda asustado, se queda admirado, sus hermanos también, pero aquella valentía el Señor la usa, hermanos, para que el pueblo de Israel tuviera la victoria derrotando a los filisteos y principalmente a Goliat. Amén, hermanos. Miramos también a Elías Tisbita, que fue llamado a ser profeta en un periodo muy oscuro, el periodo más grande de apostasía en Israel. Un periodo, hermano, que estaba siendo gobernado por Acab y Jezabel, donde a todos los profetas los habían decapitado, los habían matado. Y en medio de todo esto, el Señor llama a Elías con esa valentía, tanto que el Señor lo mandó a que se enfrentara a Acab y le dijera sus verdades en la cara. Le dijo: tú eres el que trastornas a Israel. Así le dijo Elías, hermanos. Y por esa valentía, el Señor lo lleva al monte Carmelo, hermanos, blandió su espada y se degolló a todos los 850 falsos profetas de Acera, hermanos, y de Baal. ¡Qué valentía! ¡Qué valentía! También Dios vio, hermanos, la valentía de Nehemías, y por eso Dios lo llamó a hacer su obra, porque aunque él no conocía su tierra natal, nunca había estado en Jerusalén, los enemigos estaban haciendo de las suyas en Jerusalén, no había materiales para construir, y ustedes saben la decadencia que había en todos los aspectos. Nehemías ora en Susa,
toma, hermanos, fuerzas. El Señor ve la valentía de Nehemías, lo levanta con poder, lo envía el Señor a Jerusalén, y este hombre con aquella fuerza y aquella valentía logra restaurar los muros y logra a reivindicar a Israel frente a sus enemigos, y se logra, hermanos, la enorme victoria. Dicen amén, hermanos. Pero no solamente, hermanos, estos que he mencionado. Hay muchísimos en la Biblia, en la historia, que fueron valientes, que fueron fieles y que Dios los ayudó, hermanos, a realizar la obra. Los ayudó a hacer la obra. Y asimismo, hermanos, miramos estos valientes que le ayudaron a David a establecer el reino y a estabilizarlo. Y así como, hermanos, en el tiempo de Noé y, hermanos, en el tiempo de estos hombres que he mencionado, se necesitó de valientes para establecer la obra, para hacer la obra, para estabilizar la obra. Asimismo se requiere hoy, se requiere, hermanos, de gente valiente, de gente fiel para hacer la obra del Señor. Dicen amén, hermanos. Porque, hermanos, hoy pareciera ser que lo que más hay dentro del pueblo del Señor son, discúlpeme la palabra, hermano, cobardes. Pareciera ser que eso es lo que más hay. Cobardes. Gente, hermanos, infiel. Gente que, hermanos, es todo pura emoción, puro emocionalismo, que no están dispuestos, hermanos, a servir al Señor, que no duran en las iglesias. ¿Cuánta gente en estos 20 años que lleva esta obra he visto, hermanos, pasar por la iglesia? ¿Cuántos que uno, hermanos, ya no se sorprende? A uno ya, hermanos, no le llaman ni la atención, porque la mayoría de personas lo que muestran es puro emocionalismo, puro, hermanos, pura superficialidad. La gente no quiere, hermanos, una responsabilidad, un compromiso serio con el Señor. No quieren un compromiso serio con el Señor, no duran en las iglesias. Y es por eso que el Señor Jesucristo, conociendo esta realidad de la escasez de valientes, de la escasez de fieles para hacer la obra, Él dijo en Mateo capítulo número 10, que hay que rogar al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha, dijo, hermanos, el Señor, y los obreros son pocos. Y oiga bien, y esos pocos que hay, la mayoría somos cobardes. La mies es mucha, los obreros son pocos, y esos pocos que habemos somos cobardes, infieles. Y por eso es, hermano, que cuesta el estabilizar la obra, cuesta el desarrollar la obra del Señor en este tiempo, porque hay una carencia, una escasez de valientes, de fieles, que sean genuinos, que sean determinados, que no sean pantomima, que no sean apariencia, que no estén yendo de un lado a otro y que no se estén, hermano, defendiendo o escondiendo detrás de las excusas, sino esos que se ponen en la línea de batalla y de verdad le dicen al Señor: heme aquí, Señor, aquí estoy dispuesto a hacer la obra. Se amerita en este tiempo obreros valientes, hombres fieles, dispuestos para hacer la obra del Señor.
Porque lo que leímos, eso es, hermano, lo que nos revela. Esta porción que hemos leído nos habla de los valientes que le ayudaron a David a establecer el reino y a estabilizarlo. Nos habla, hermanos, esta porción de estos hombres que tuvieron fe en la palabra de Dios, hermanos. Nos habla de estos hombres que hicieron, oiga esto, un buen servicio. Un buen servicio. Nos habla, hermano, de estos hombres que se alinearon a David, al ungido. ¿Me oyó bien lo que le estoy diciendo? ¿De qué nos habla esta porción? De valientes, de los hombres valientes. No eran cualquiera, no eran apariencia, no eran superficialidad, no era hipocresía, no era, hermanos, emocionalismo, no era, hermanos, el que superficial. Fueron los hombres valientes, fieles, que ayudaron a establecer el reino y a estabilizarlo. ¿Por qué le dije? Porque creyeron, pusieron la fe en la palabra, pusieron la fe en el Señor. Porque, hermanos, hicieron un buen servicio, porque se alinearon al hombre de Dios, a David. Y yo pensaba, hermanos, qué impresionante cómo estos hombres estuvieron con David 40 años. No le traicionaron, no le abandonaron, no le dejaron, no, hermanos, se apartaron de él. Estuvieron todo el tiempo con David. Gloria al Señor, hermanos. Y esto me llevaba a pensar entonces que es necesario que hayan hombres valientes y fieles para hacer la obra de Dios. Hay necesidad de hombres valientes y fieles para hacer la obra del Señor. Y no solamente de hombres valientes, sino también de hombres fieles. Hermanos, digo esto porque he podido ver muchas veces hombres y mujeres valientes que no le tienen miedo a nadie, pero son grandes infieles. Por eso debe de haber un complemento, debe haber valentía. Yo voy, yo hago, estoy dispuesto, pero también debe de haber una fidelidad al Señor, al Dios del cielo, al dueño de la obra, al dueño de la mies, al Dios del cielo que nos ha llamado al ministerio. Amén, hermanos. Porque fidelidad significa firmeza y constancia en los compromisos que se nos han entregado. Firmeza y constancia en los compromisos asignados, en las responsabilidades asignadas. Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿de cuáles somos nosotros? Porque todos estamos aquí, hermanos, en esta obra, en esta iglesia. Quiero preguntarle, ¿de cuáles somos? ¿Somos valientes, somos fieles? ¿O somos pura pantomima? Somos pura careta, pura hipocresía, pura mentira. Porque si usted es fiel, si usted es valiente y fiel, eso le va a dar estabilidad a la obra del Señor. Amén, hermanos. ¿Sabe que lo que más ha afectado a la obra y lo que más detiene el avance de la obra del Señor no es la falta del dinero, no es la falta de un local, no es la falta, hermanos, de músicos o, hermanos, de cosas meramente triviales, sin importancia. Lo que más ha estorbado y estorba la obra del Señor, ¿qué creen que es, hermanos?
¿Qué creen que es? La falta de hombres valientes y fieles en su obra. La falta de hombres valientes y fieles en su obra es lo que ha estorbado, hermanos, la obra del Señor. Pero donde hay hombres definidos, de rostro, de carácter, sin doblez, sin, hermanos, el que apariencia, donde hay hombres, hermanos, valientes y fieles, eso le da estabilidad a la obra. ¿Sabe qué significa estabilidad? Que no se mueve ni para la izquierda ni para la derecha. Pero cuando no hay hombres valientes, todos cobardes, todos como los 31,700 que siguieron al inicio a Gedeón y que después solamente le quedaron 300 hermanos. 31,700 que mostraron valentía, pero a la hora, hermanos, de probarlos, todos salieron reprobados, salieron falsos. ¿De cuáles somos nosotros? De los valientes, porque si somos valientes, eso le va a dar estabilidad a la obra. La obra no se va a ir ni a la izquierda ni a la derecha. El diablo va a querer borbandear, el diablo va a querer atacar la obra, el diablo va a querer hacer cuanto en la obra, porque no es la obra del hombre, sino la obra del Señor. Pero cuando hay hombres valientes, cuando hay hombres, hermanos, que no son, ya le dije, apariencias, sino valientes de verdad, cuando hay hombres fieles al Dios del cielo, a la palabra, estos hombres le darán estabilidad a la obra. La iglesia crecerá, la iglesia avanzará, la iglesia escalará, la iglesia nadie la detendrá, la iglesia crecerá, la iglesia tendrá testimonio, la iglesia, hermanos, logrará los propósitos del Señor. Pero donde todos son cobardes, donde todos son infieles, amén, hermanos, vaya a echarle aceite a esa cosa, varón. Vaya a echarle aceite a eso. Dígale a sus coordinadores que le ayuden. No es la culpa de él. Amén, hermano, denle palmas de alabanza al Señor. Porque veo que los está distrayendo a ustedes. Y a mí también, hermano. Diga gloria a Dios. Es que cuando uno va a recibir la palabra, no debe haber nada que lo distraiga, hermanos. La estabilidad, hermanos, es importante de la obra, en la obra. Pero para eso se necesita hombres que, hermanos, valientes. Hombres que, hermanos, valientes. Hombres que, hermanos, esforzados, valientes. Porque es asombroso, hermanos, cómo el reino de David duró ¿cuántos años? 40 años. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Dice que todos estos le ayudaron. Yo no veo que fueron desertores, traicioneros. Más bien mejor su hijo lo traicionó a David. Pero no ninguno de los valientes. ¿Por qué? ¿Cómo pudo el reino de David durar tanto? 40 años. Y yo veo por lo menos 3 detalles, hermanos, que fueron importantes para el desarrollo de este reino. Primero, el llamado de David. Lo dice el versículo número 9. Y iba David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. O sea que había un respaldo, pero poderosísimo, hermanos. Está diciendo
indirectamente el versículo, que Jehová de los ejércitos trabajaba a favor de David. Todo lo que David hacía, hermanos, era respaldado por el Señor. Era un respaldo extraordinario. Y ese respaldo lo tiene solamente aquel que ha sido llamado de Dios, hermanos. Yo cuando veo esto digo, Señor, todo lo que hemos logrado en esta obra y que ahora es una misión, ha sido por el respaldo de Dios. Por el respaldo de Dios. Porque dice que David iba adelantando. Cuando un hombre tiene un llamado, cuando hay un llamado del Señor, la obra va adelantando. Yo considero que nosotros no vamos retrocediendo. Vamos adelantando cada año, aunque sea poco, pero hemos ido adelantando. Y el Señor dice que trabajaba a favor de David. ¿Usted cree que no es extraordinario eso? Que el Señor trabajara a favor de David. Y ese es un respaldo que solamente lo tienen los que han sido llamados por el Señor. Pero también eso nos revela que cuando hay un llamado del Señor, cuando Dios ha puesto a ese hombre, a ese ministro, la obra no va a fracasar, la obra no va a destruirse. Aunque el diablo se levante, aunque, hermanos, el enemigo amenace, la obra del Señor avanza, la obra del Señor crece, la obra del Señor, hermano, persiste, la obra del Señor avanza, gloria a Dios. Pero lo segundo que veo que, hermanos, hizo que David, hermanos, tuviera un reino de 40 años fue porque David era un hombre de Dios. La Biblia dice que era conforme al corazón de Dios. Eso no significa que David era perfecto. Ningún hombre en la tierra va a ser perfecto. Ninguno, cualquiera. Ya sea pastor, anciano, evangelista, maestro, apóstol. Nadie va a ser perfecto. No hay nadie que, hermano, sea perfecto. Pero eso no le quitaba el respaldo de Dios a David. Pero lo que sí era David es que tenía una gran humildad, un corazón humilde, que aunque fallaba, reconocía cuando metía la pata, reconocía cuando fallaba el Señor. Hermano, se humillaba y el Señor volvía a darle de su gloria, de su poder y de su respaldo. Y lo tercero que veo es, y aquí es donde quiero enfocarme, que David tuvo 600 valientes, 600 hombres fieles que le ayudaron a establecer el reino y a darle estabilidad. ¿Quién cree que podía acercarse a David con un ejército como el que tenía, hermanos? ¿Quién? Hombres que peleaban con las dos manos, que mataban gigantes, que David solo decía que tenía un deseo de tomar agua de cierta fuente o pozo y allá iban. ¿Quién iba a acercarse, hermanos, donde David? Por eso la ayuda de estos hombres valientes y su fidelidad fue crucial. Eso ayudó a la estabilización del reino de Dios, hermanos. Dice el versículo 10, estos son los principales de los valientes que David tuvo. Y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Es decir, toda esa lista que yo quisiera leerla, de estos hombres, hermanos, fueron los que le ayudaron a hacer la obra, a establecer el reino, a estabilizarlo. Dice que estos fueron los que estuvieron con David todo el tiempo. No le traicionaron, no, hermanos, se rebelaron,
no, hermanos, se sublevaron, estuvieron con él. Qué maravilloso es, hermanos. ¿Cómo no quisiera yo que, hermanos, en este tiempo, los líderes, los hermanos que van incluyéndose en la iglesia y que vienen llegando y que se les dé el seminario y que, hermanos, pasan hermanos aquí todos los procesos para llegar a ser miembros y líderes, permanecieran, estuvieran, se solidificaran, echaran raíces, se establecieran y valoráramos que, hermanos, tenemos un grande privilegio de haber sido llamados a servir al Señor y a ser parte de una iglesia que Dios ha establecido, de una iglesia que ha ganado almas, de una iglesia que ha hecho la obra, de una iglesia que no se detiene, hermanos, en predicar, de una iglesia firme. No sé si ustedes se sienten orgullosos en el buen sentido de la palabra y se sienten, hermanos, como dispuestos a trabajar en la obra. Estos estuvieron con David todo el tiempo. Imagínense, 40 años. Pero si David no era ángel, David era humano. ¿Cuántas veces falló? ¿Cuántas veces, hermano, les habló fuerte? ¿Cuántas veces hizo cosas quizás que ante los ojos de estos hombres no era correcto? Pero ahí estuvieron. No le despreciaron, no le fallaron, no se sublevaron, no le traicionaron, no se levantaron contra él. Y esa valentía y esa fidelidad le dio estabilidad al reino, hermanos. Sin la ayuda de Dios y sin la ayuda de estos hombres, hubiera sido un fracaso. No se hubiera, hermanos, podido hacer la obra, no hubiera podido David tener un reino tan extraordinario. Dice, oiga, voy a leer algunos versículos. Le dije que quería leer. Mantenga la Biblia ahí abierta. Dice el versículo 11. Tal vez esto le dan ganas a usted de graduarse, ya dejar de ser cobarde y pasar a ser de los valientes de la iglesia. No sé cómo se define usted aquí en la iglesia, hermanos. ¿En qué bando está usted? ¿En los cobardes? ¿O está en el bando de los valientes y leales y fieles en la iglesia? Porque los fieles y los valientes son los que ayudan a establecer el reino, ayudan a que la obra avance, ayudan a que la obra sea firme, ayudan a que la obra se estabilice. Amén, hermanos. Entonces leamos. Tal vez se anima usted. Dice el 11, y este es el número de los valientes que David tuvo. Jasobeam, hijo de Jacmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. ¿Cómo no iba a tener un reino poderoso David, hermano? Uno solo blandió la espada. No la utilizó contra David. No la utilizó porque en algún momento llegaron a ser más diestros que David. Pudieron haberse sublevado. Fíjense que en el imperio de Roma hubieron muchos emperadores, hermanos, muchos césares. Nerón, Tiberio, Calígula y muchos más. Pero sabe que todos ellos caían, duraban poco en el reino, en el imperio, porque más de alguno de ellos los traicionaba, les daban veneno, sus propios hijos los mataban, sus familiares, los coroneles, cualquiera. Los hermanos mataban para suceder ellos el reino.
Pero no fue así el caso de David. David iba menguando, haciéndose viejo. De hecho, hubo una oportunidad, ya voy a continuar la lectura. Hubo una oportunidad en el segundo libro, hermanos, de Samuel, o el primer libro, no me recuerdo. Creo que en el segundo libro de Samuel, voy a corroborar para estar seguro. En el segundo libro, primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, va bien. En el segundo libro de Samuel, la Biblia dice que David fue a la guerra. En el capítulo número 26 del segundo libro de Samuel, David fue a la guerra. Y estaba viejo David, porque uno nunca va a hacer lo mismo. ¿Estoy correcto? Era el segundo de Samuel, capítulo 21. Segundo de Samuel, capítulo 21. Dice la palabra, después lo busca. Dice la palabra que David estaba viejo, muy avanzado de edad, y los compañeros, los valientes todavía estaban con él. Habían pasado casi 40 años. Y David fue a la guerra, porque David era un hombre de batalla, no era un hombre, hermanos, de estar inerte, porque él sabía lo que le había pasado una vez que se quedó en casa. ¿Se recuerda? Se lo llevó el diablo. Cayó, pecó, fornicó, adulteró. Entonces David era un hombre de batalla. Y eso debe valorar usted. Que este reino, por así decirlo, esta obra, esta iglesia, este ministerio, es una iglesia de batalla. Es una iglesia de guerra. Es una iglesia de combate. Hermanos, no estamos aquí jugando, no estamos aquí probando, no estamos aquí, hermanos, solo por hacer culto. Somos una iglesia de batalla, de guerra, para la gloria del Señor. Y dice la Biblia que David estaba viejo, pero él quiso ir a la batalla. Y como ya no podía pelear como antes, ya no tenía las mismas habilidades, había perdido el brillo, había perdido, hermanos, el dinamismo. Y dice la palabra del Señor que se enfrentó a unos gigantes, de hecho familiares de Goliat. Pero como David estaba viejo y cansado, casi lo matan. Pero dice la Biblia que vino Abisai, que era uno de los generales, de los capitanes, de los de la guardia personal de David, de los 3 valientes. Dice la Biblia que vino y lo ayudó, lo libró. No lo terminó de matar, no dijo, bueno, de todas maneras ya está viejo, ya son 40 años, ya mucho le he soportado, mucho me ha mandado, mucho me ha dirigido, ahora lo mato. No, sino que dice la Biblia que lo defendió, mató al enemigo, mató a el gigante. Y dice que le dijeron, David, nunca más vas a volver a salir a la guerra con nosotros, porque no queremos que la lámpara de Jehová se apague. Ellos reconocían que no estando el hombre de Dios, Israel iba a caer en decadencia. Ellos sabían que al no estar el hombre de Dios, Israel no iba a hacer lo mismo. Amén, hermanos. No lo mataron, no se levantaron contra él. Más tarde, hermanos, y en otra ocasión, en el mismo segundo libro de Samuel, capítulo número 16, cuando Absalón se sublevó. ¿Sabe que Absalón era más joven? Pues era el hijo de David. Era hermoso, de ojos azules, muy, hermanos, muy fuerte. Todos pudieron haber dicho, bueno, si David está viejo, está cansado, mejor vayámonos al lado de Absalón. ¿Sabe lo que hicieron? Cuando David salió huyendo de la casa real, todos se fueron con él. Todos lo siguieron. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Absalón tenía ojos bonitos, Absalón tenía pelo largo, Absalón tenía palabra, tenía vocación.
tenía, hermanos, el que sabía expresarse, se había ganado el corazón del pueblo, pero Absalón no tenía el llamado de Dios. Absalón no tenía el respaldo de Dios. Era a David quien Dios respaldaba. Era a David a quien Dios ayudaba. Era a David en quien Dios, hermanos, había puesto sus ojos. Era a favor de David que el Señor trabajaba. Estuvieron con David y estuvieron dispuestos a cortarle la cabeza a Simei, a un hombre que iba hablando, hermanos, del hombre de Dios. ¿Y sabe hasta qué llegaron a hacer? Hasta, hermanos, matar al propio hijo de David. Mataron a Absalón. Porque esos valientes estuvieron, ¿cuánto tiempo le dije? 40 años. 40 años. Conocían bien a David. Y a pesar de sus errores, a pesar de sus limitaciones, a pesar, hermanos, de todo lo humano, la Biblia dice, estos fueron los que le ayudaron a David estos 40 años. Estos fueron los que le ayudaron a establecer el reino. Estos no se apartaron, estos no lo dejaron, estos no lo traicionaron, porque la ayuda de hombres valientes es necesaria en la obra. Es necesario, hermanos, que hayan mujeres valientes, hombres valientes, fieles, fieles a la obra. Dicen amén, hermanos. Pero oiga lo que dice. Versículo 12. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, el cual era uno de los 3 valientes. O sea que David tenía una guardia personal. Y esos eran 3 valientes. Yo a veces pienso que no tengo ni uno. ¿Dónde están los valientes? Este estuvo con David en Pasdamín, estando allí juntos en batalla los filisteos. Estando allí juntos en batalla los filisteos, había allí una parcela de tierra llena de cebada. Y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. ¿Cómo no les iba a dar la victoria el Señor si estaban peleando a favor de la obra de la iglesia del reino? ¿Cómo no le va a dar la victoria el Señor a alguien, hermano, que se levante a favor de la iglesia, que se levante a favor del pueblo, que se levante como valiente a favor de la obra del Señor, hermanos? Versículo 15. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam, estando en el campamento de los filisteos, en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza. Y había entonces una guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo, esa fue como una expresión de David, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Qué tremendo y qué tremenda hazaña hicieron estos hermanos. Solo porque David tenía un deseo de tomar agua del pozo de Belén, ellos fueron y pelearon contra los filisteos, los vencieron y le trajeron esa agua a David. ¿Crees que no eran hombres valientes y fieles, hermanos? Dice el versículo 20, y Abisai,
Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre entre los tres, con los tres. Fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los tres primeros. Benaía, hijo de Joaida, hijo de un varón valiente, pues claro, hijo de tigre, tiene rayas, hermano. Dice que era hijo de un varón valiente de Capseel, de grandes hechos. Él venció los 2 leones de Moab. También descendió y mató un león en medio de un foso. En tiempo de nieve, él mismo venció un egipcio, un hombre de 5 codos de altura, de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Versículo 24. Esto hizo Benaía, hijo de Joaida, y fue nombrado con los 3 valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los primeros, a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal, los escogiditos, los valientes. Versículo 26. Y los valientes de los ejércitos: Asael, hermano de Joab, el Hanam, hijo de Dodo de Belén, Samot Jarodita, Geles Pelonita, Ira, hijo de Iques Tecoita, Abieser Anatotita. Y de ahí la lista continúa de estos hombres. Versículo número 1 del capítulo 12. Estos son los que vinieron a David en Siclac, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras, con hondas y saetas con arco. De los hermanos de Saúl, de Benjamín, el principal Ahiezer, después Joás, hijos de Semaá, Gabaita. Versículo número 4. Ismaías, Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30. Y ahí usted puede seguir leyendo la lista. Todos estos 600 hombres, impresionante. ¿Cómo no se pudieron, hermanos, sublevar contra David? No se levantaron contra David, no dijeron: ya no lo queremos, lo vamos a echar a tierra, lo vamos a matar, lo vamos a destruir. Ahí estuvieron con él, en las batallas, en las luchas, en las pruebas, en los momentos difíciles. Y esos valientes, fieles, le dieron hermano, la estabilidad a la obra del Señor. ¿Pero por qué, hermanos, estos hombres fueron tan fieles? ¿Por qué fueron tan fieles? Y lo primero es porque ellos fueron llamados por el Señor, hermanos. Y el Señor los había capacitado, los había preparado, los había formado. Ellos fueron llamados por el Señor. No era casualidad, hermanos, que habían llegado al reino. No era casualidad que habían sido parte de la guardia personal de David o del gabinete de David. Era porque el Señor los había llamado. Ellos reconocían que Dios les había colocado en ese lugar. Pero también, ¿sabe por qué? Porque estaban agradecidos con David. ¿Se recuerda usted cuando llegaron los primeros 400? Porque primero fueron 400 y después 600. Primero 400, después se añadieron 200
Y fueron 600 los valientes de David. Cuando llegaron a la cueva, ¿cómo llegaron? Enlutados, deprimidos, hermanos, botados de la sociedad, angustiados. Estaban, hermanos, deprimidos, endeudados, no podían pagar, hermanos, todas las deudas que tenían. Pero cuando llegaron a la cueva de Adulán, capítulo número 22 del primer libro de Samuel, David comenzó a formarles y a enseñarles la palabra, a enseñarles. Y estos hombres salieron de la cueva de Adulán, hombres de guerra, como los está mencionando la palabra de Dios, hermano. Porque eso es lo que hace Dios cuando nos trae a la iglesia, cuando nos llama a su obra, cuando nos llama a su redil. No vamos a estar agradecidos nosotros con Dios, hermanos. Estos hermanos 600 hombres estaban agradecidos con David, porque cuando llegaron no tenían nada. Y ahora peleaban con las dos manos. Ahora eran hombres de hazaña, hombres que nadie los detenía. No vamos a estar agradecidos nosotros con lo que Dios ha hecho. ¿No está agradecido usted? ¿Cómo cree que no voy a estar agradecido yo con el Señor? Porque yo voy a hablar de mi persona. Cuando yo vine al evangelio no tenía nada. Nada. Y el Señor me fue preparando, me fue adiestrando, me fue dando el conocimiento, la preparación, la formación, en todos los aspectos. Me dio familia, me dio hijos, me dio ministerio, me dio todo lo que ahora tengo. ¿Cómo no voy a estar agradecido con el Señor? ¿Cómo no voy a estar agradecido? ¿Cómo no voy a ser valiente? ¿Cómo no le voy a ser fiel al Señor? ¿Cómo voy a traicionarle? Amén, hermanos. ¿Y cómo no vamos a estar agradecidos con aquellos que nos han enseñado la palabra del Señor? ¿Usted cree que no valoraban a David? A David lo miraban con respeto, lo miraban con amor, lo miraban, hermanos, como el hombre de Dios. Estaban agradecidos. ¿Cuántas veces David le puso la mano en el hombro y les dijo: calmados, hombre, no se preocupen, aunque los haya dejado la mujer, no se preocupen? ¿Cuántas veces David les enseñó a pelear, a usar las espadas? Ellos no sabían ni pelear, hermano. Era gente de la calle, gente de la sociedad, gente, hermano, más bien descalificada de la sociedad, gente que no valía nada. Valoraron a David. ¿Valora usted? ¿Valora usted a los líderes que tiene a su lado? Al líder, al supervisor, al pastor de zona, supervisor de zona, al pastor de la iglesia. ¿Cuántas veces a usted le han ayudado? Lo han ayudado desde que inició en la obra, en los primeros pasos de la vida cristiana, desde enseñarle a leer la Biblia, enseñarle a vestirse, enseñarle a caminar en la vida cristiana. ¿Cuántas veces su líder se ha esforzado en llamarle, en motivarle, en darle una palabra de ánimo cuando él mismo está pasando una situación difícil? ¿Cómo no vamos a ser fieles a la obra? ¿Cómo no vamos a ser fieles a la obra que Dios nos ha llamado? Si aquí hemos aprendido, aquí hemos, hermanos, crecido, aquí el Señor nos ha preparado, aquí el Señor nos ha dado todo lo que ahora tenemos. Dicen amén, hermanos. ¿O no valoran ustedes? No valoran. Valoran lo que hemos recibido del Señor. Estos hombres, lo que tenían, el Señor se los había dado. Pero no era para traicionar al hombre, no era para traicionar el reino, porque traicionar a David era traicionar a Dios y traicionar el reino. Era para que pelearan contra sus enemigos. Y ahí estuvieron con David 40 años como leones. Ni el diablo se atrevía a acercarse. Hombres de hazañas. David no se preocupaba. Daban la vida por David. Daban todo por el reino. Peleaban, se enfrentaban a gigantes.
Y por eso al reino de David se le llama el reino de oro, el reino poderoso, el reino de gloria. No hubo otro reino como el reino de David. Porque primero, hermanos, David fue llamado por Dios. Porque David era un hombre de Dios conforme al corazón de Dios. Y porque David tuvo hombres valientes, hombres esforzados, hombres fieles. Amén, hermanos. Y hoy día, eso es lo que hace falta, hermano. Eso es lo que hace falta ahora en las iglesias. Hombres valientes y fieles como los que David tuvo. Aunque no digan amén, hermano. Hoy no. Hoy, hermano, nosotros solo estamos buscando el momento para traicionar. Estamos buscando el momento para traicionar, para asestar un solo golpe. Ahora no traicionamos, hablamos en mal del hombre de Dios, hablamos en mal de la obra, hablamos en mal de la iglesia. Ahora, hermanos, no se sabe quiénes somos. No se sabe si son de los nuestros o de los enemigos. ¿De cuáles son ustedes, hermanos? Le creemos más al enemigo. Nos pasamos al bando de los enemigos. Le creemos más, hermanos, al traidor. Si alguien traiciona la obra y se va, nos unimos al traidor, le oímos a él, le creemos a él, nos ponemos a favor de él, caminamos con él, imagínense. Y por eso las iglesias ahora todas descuadradas, todas pedaceadas, hermanos, todas deformes. No hay solidez, estabilidad. No hay uniformidad en la iglesia, hermanos. Porque 1, 2, 5, 4 son los fieles, hermanos, y los valientes. Yo no sé si usted, hermano, piensa estar aquí en esta obra hasta que el Señor venga. El estar aquí sirviendo, no, yo aquí voy a trabajar, aquí he sido bendecido. De alguna manera los regañones del pastor me han ayudado. De alguna manera el consejo del pastor, aunque me ha caído duro, pero me ha ayudado. ¿Cómo voy a hablar del hombre de Dios? ¿Cómo voy a hablar del hombre de Dios si yo no estoy en sus zapatos? Mejor voy a trabajar, mejor voy a meter el hombro, mejor voy a hablar bien de la obra, mejor voy a ser fiel. A eso hemos sido llamados. ¿O para qué cree usted que Dios invirtió tanto en estos valientes? ¿Para qué cree usted que David invirtió tanto en estos valientes? ¿Les afiló la espada para que después se la metieran a él? No, hermano. ¿Les enseñó a pelear con las dos manos para que después lo mataran a él? No, hermano. ¿Les enseñó a tirar la onda para que después se la tiraran a él? No, hermano. Les enseñó para que le ayudaran, para que el reino se estableciera y el reino tuviera estabilidad todo el tiempo. Ni en los peores momentos de David, hermanos, se rebelaron contra el hombre de Dios esos valientes. Estuvieron allá a la sombra. Cuando David murió, lo lloraron. No, ahora no, hermano, ahora mucho más bien quiere que uno se muera, ya aburre, mejor pongamos otro. Como que si esto fuera un partido político. Por eso yo no estoy en contra de hasta esas iglesias, estoy en contra de esa iglesia que hasta vota para seleccionar y para elegir al pastor cada año. Eso no es de Dios, hermanos. Amén. Se necesita ahora hombres valientes y fieles en la obra, que metan el hombro a la obra, que sean fieles al Señor, que sean de bendición a la obra, que hablen bien de la obra. Yo le pregunto, hermano, ¿usted está siendo de bendición a la iglesia o de estorbo? Porque estos valientes fueron de bendición, hermano, porque si no, no se hubieran mencionado. ¿Somos estorbo o somos de bendición a la obra? Estamos echándole el hombro a la obra. Estamos echándole el hombro a la obra del Señor. O estamos aquí
Pero al irnos de aquí, hermanos, comenzamos a sacar la espada y a herir a cuantos queremos y podamos. Nosotros somos llamados a ser valientes, a poner el hombro a la obra, hermano. A trabajar, a hacer de bendición a la obra. Que pasen los años y usted aquí en esta iglesia, el cabello se le haga blanco, sus hijos crezcan, sus hijos los vean trabajando en la obra, en la iglesia, sirviendo en la iglesia. Un día de estos me apareció una iglesia ahí que estaban transmitiendo en vivo y vi un hermano, que ese hermano ya lleva todas las iglesias. Yo me quedé asustado. ¿Otra iglesia? Cada año cambia iglesia. ¿Cómo se le va a confiar a alguien así, hermano? Usted, aunque no sirva en un privilegio, pero mire, calladito se mira mejor. Calladito ahí, fiel a la obra. Yo, aunque no sirvo en nada en la obra, pero yo ahí estoy, mi hermano, yo ahí estoy yo. Y el que quiera hablar del pastor, pégale un solo trompón, hermano. O llámeme a mí y yo le voy a dar el trompón. No, yo voy a estar ahí para testiguar. Eche raíces, sea fiel. El día que la iglesia se destartale, que eso primero Dios nunca vaya a suceder, nos libre el Señor. Ahora que, hermanos, aquí como cualquier humano vamos a tener defectos. Pues claro, hermanos, si todos aquí tenemos defectos. Viera yo cuando me veo en el espejo, ni me veo casi porque se puede quebrar de tantos errores. Y cuando quiera hablar de mí, de los errores, véase usted primero. Cuando quiera hablar de los errores de la obra de la iglesia, véase usted primero. Porque Dios lo ha capacitado a usted. Dios lo ha traído a esta iglesia, no por casualidad. Usted debe estar agradecido primero con Dios, porque esta fue la iglesia que Dios lo trajo. Esta es la obra donde Dios lo ha ayudado, lo ha auxiliado, lo ha capacitado. Y después debe estar agradecido con aquellos que le ayudan en la obra. Porque estos 600 hombres, ¿cómo no iban a estar agradecidos con David? Si David les había puesto hasta la corbata. Hasta David les había enseñado a vestirse. Bueno, no había corbata, pero lo estoy diciendo. David les había dicho, échense aunque sea limón aquí en los sobacos. Amárrense en los caites, el pantalón al revés lo andaban, porque como la mujer ya ni los entendía. Si llegaron, hermanos, todos destartalados, a saber cuánto tiempo estuvo David en la cueva, instruyéndolo, formándolo. ¿Y cuánto cuesta formar un hermano? Que uno tiene que discipularlo, que bautizarlo, que llamarle la ven, que porque no vino la ven, que no fue a la célula, que si se movió de la casa hay que buscarle una reunión cerca, que si no tiene trabajo hay que orar por él, que si se le enfermó la mamá hay que orar por él, que si se le enfermó el perro también, y que hermano, y que si todo es un trabajo arduo. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Y estos hombres dijeron, pero si ni nuestra mujer nos entendió, por eso nos fuimos a ahorcarnos ya a la cueva de Adulán. Pero este hombre nos ayudó, las palabras que nos dio nos animó. Y después de no valer nada, después de ser inservibles, hermanos, ahora eran hombres de Dios. ¿Cómo no estar agradecidos con el hombre de Dios? Por eso estuvieron hasta el final, fueron fieles. Amén, hermanos. ¿O no han recibido ustedes algo del Señor en esa iglesia, hermano? Los que tienen don, por supuesto que lo ha recibido el Señor. Pero dice Hebreos capítulo número 13, versículo número 6 en adelante. Dice que hay que obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Se puede decir amén, hermano? ¿Puede decir amén, hermano? Porque ellos son los que velan por vuestras almas. Oiga el nivel, la posición que tiene el pastor. Ellos son los que velan. Ahora, allá el pastor si no vela por las almas. Allá el pastor si no ora por las almas. ¿Quién cree que ora por usted cuando usted no viene al culto? ¿Usted cree que su jefe ora por usted?
¿Usted cree que su amigo que le da dinero ora por usted? ¿Usted cree que su hermano ora por usted? ¿Usted cree que alguien ora por usted? No. Tal vez su madre si está viva y si es cristiana. Pero el que ora por usted es el pastor. El hombre que ha tenido llamado de Dios. Es el líder que tiene llamado de Dios y está pendiente de usted. Por eso se necesitan hombres valientes y fieles. Ya dejemos de ser cobardes, que cualquier cosa nos pone a correr. Mejor agarre la espada, meta el hombro a la obra, sea de bendición, dispóngase a la obra, porque queremos que esta obra avance. Mire cuántas almas hay que ganar allá. Mire cuántas sillas vacías. Mire, hermano, cuántas obras hay que levantar. Esta obra no es mía. Esta obra es del Señor y se necesita valientes. Amén, hermanos. Valoremos lo que Dios nos ha dado. ¿Sabe qué dice Proverbios 27? Del versículo 1 en adelante. Dice: nunca dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, porque en el día de la aflicción será mejor un amigo cercano que un hermano lejano. Así dice la palabra del Señor. Eso significa que hay que valorar el lugar donde estamos, los hombres que nos enseñan la palabra. Necesitamos nosotros tomar este coraje, porque yo deseo, hermanos, que esta obra esté estable, esté firme, que esta obra avance. Pero con cobardes no se va a poder. Con gente infiel, con gente que no se sabe qué es, no se sabe si es de aquí o de allá. Es los valientes que le dan estabilidad a la obra. Son los valientes que le dan rostro a la obra. Que pase el tiempo y usted ahí, fiel en la meta y sin moverse a diestra y a siniestra. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ponernos de pie todos. Pongámonos de pie y hagamos una oración. Pongámonos de pie. Oremos al Señor. Dígamele al Señor: yo quiero ser fiel, Señor, a tu obra. Quiero ser fiel al Señor, quiero ser fiel, quiero ser valiente. Quita de mí toda esta cobardía. Quiero trabajar, Señor, quiero meter el hombro, quiero ser de bendición para mi hermano, quiero ser de bendición para esta iglesia, quiero aportar a esta obra. Oremos, hermanos, cierre sus ojos, levante sus manos, hagamos una oración. Si usted quiere venir al altar, lo puede hacer. Si usted quiere venir al altar, lo puede hacer, hermano. Dios puede ayudarle. Dios puede ayudarnos esta mañana. Todos en algún momento nos hemos sentido cobardes, pero ya basta. Vamos a tomar fuerzas. La Biblia dice que Dios nos ha dado espíritu de valentía, no de cobardía. El Señor nos ha dado espíritu de valentía. Valoremos la iglesia donde estamos. Valoremos el ministerio donde Dios nos tiene. Valoremos los hombres que nos sirven. Tengamos en estima a los que nos predican la palabra. Hablemos bien de la iglesia. No veamos los errores. Todos tenemos errores. Oremos. Ayúdanos, Señor. Te pido misericordia y te pido tu ayuda, Señor. Yo lo único que he hecho en esta obra, Señor, es servirte. Lo único que he hecho es dar todo lo que tú me has dado. Mi única intención es la formación de hombres y mujeres. No estamos aquí por otra cosa, Señor. No estamos aquí por lucro. No estamos aquí por vanagloria. No estamos aquí
por dañar a nadie, Señor. Estamos aquí por tu amor, por tu misericordia. Estamos aquí porque queremos servirte. Queremos seguir forjando hombres y mujeres valientes. Se necesita la valentía, la audacia, el vigor, la fuerza en la iglesia. La iglesia se ha vuelto carente de hombres valientes. Señor, quita la cobardía de nuestra vida. Queremos, Señor, ser valientes. Hombres de una sola palabra, hombres de un solo doblez. No queremos ser de doble ánimo, Señor. Ayúdanos. El altar está abierto, hermano. Si usted quiere venir, puede orar, puede ponerse de rodillas. Podemos buscar la misericordia del Señor. Sirven algo en la obra. Dios nos ha dado su espíritu para poder trabajar en su obra. Dios nos ha dado su poder, su palabra. Usted no puede andar cobardemente. No. Porque no va a poder trabajar en la obra. Los que han sido usados son los valientes, los fieles, los persistentes, los constantes. Sí, Señor. Vamos a cantar al Señor para terminar este tiempo. Busquemos al Señor en oración. Cantemos. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Sí, Señor. No quiero vivir más. Queremos amarte a ti, Señor. Queremos amarte profundamente. Queremos amarte sobre todas las cosas. Arranca lo que nos sirve y lo que estorba en nuestro corazón. Danos ese grado de valentía. Danos ese grado de poder. Ayúdanos, Señor, a tener, Señor, esa valentía. La valentía de hombres es necesaria en su obra. Se necesitan hombres valientes, dispuestos para la guerra, como los 300 de Gedeón. Hay mucho que vencer, hay mucho que ganar, hay mucho todavía por delante. Ayúdanos, Señor. Ayuda a este varón, ayúdalo y fortalécele. Ten misericordia de él. Dios puede usarte, pero hay que tomar fuerzas nuevas. Hay que ser valientes. Ayúdalo, Señor, ayúdale. Ayúdale a ser valiente, Señor. Ayúdame a meter el hombro en la obra. Dios te ha dado mucho y hay que dar más para el Señor. Ayúdalo, afírmalo, para que pueda ser ejemplo para sus hijos, ejemplo para su familia. Llénalo de vigor, de poder y de autoridad, Señor, así como los valientes de David. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Queremos ser valientes. Queremos ser valientes, Señor. No queremos retroceder. No. Ayúdanos a ser valientes. Si usted ha venido y quiere reconciliarse, lo puede hacer también. Puede buscar al Señor ahora esta mañana. Ya no podemos estar en una vida de falencia, en una vida de doble ánimo. Debemos disponernos a la batalla, así como los valientes de David. Usted ha sido llamado para colaborar, para trabajar en su obra. Ha sido llamado para aportar de una o de otra manera.
Pero se necesita la valentía, se necesita el poder. Pone tu mano de poder, Señor. Ayuda, Señor, esta dama, ayúdale. Ten misericordia de ella. La fuerza, Señor. Tú sabes lo que necesita ella. Ayúdale. Ayúdale, Señor. Dale fuerzas. Dale valentía para trabajar en la obra, para servirte. Una diaconisa. Ore por ella. Si ella necesita al Señor, esta valentía se necesita para servirle al Señor también. Se necesita ser valiente para servirle al Señor en este tiempo. Necesitamos ser valientes para servir al Señor en este tiempo. No sea cobarde, hermano, ante el mundo. No sea cobarde. Hay que ser valientes para enfrentar las pruebas, las tribulaciones, los ataques, las enfermedades. Se necesita ser valiente para terminar esta carrera. La Biblia dice que los valientes se arrebatan el reino. Jesús. Vamos a terminar diciéndole: ¿a quién acudiré sino a ti, Señor? Hay que terminar esta carrera. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No retroceda. Continúe en los caminos del Señor. Eche fuerza, eche valentía. No puedes volver atrás, hermano. No puedes volver al mundo. ¿A quién acudiré sino a ti, Señor? Tu mano me levanta, Tu presencia me restaura. tu espíritu divino me da paz. Vamos a la última vez. ¿A quién huiré? Dígale, dame la fuerza, Señor. ¿A quién acudiré? Sino a ti, Señor. Tú eres la razón De todo mi existir. En tu mano está mi vida, mi Jesús. Amén. Démosle palmas de alabanza al Señor, hermano. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse todos. Dios bendiga a los que han pasado adelante. Y también Dios bendiga a los que hemos estado desde la mañana en ayuno y en oración. Dios bendiga, hermanos. Les saluda el pastor Eric Cabrera, pastor de Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración. Quiero invitarles a que nos acompañe toda esta transmisión. Aquí usted escuchará palabra del Señor y también se gozará cantando y adorando juntamente con nosotros. Estamos ubicados en el 6911 Old Landover Road en Landover, Maryland 2785. Si usted quiere visitarnos, lo puede hacer los días miércoles y viernes a las 7:30 p.m. y el día domingo a las 10 de la mañana. Venga y disfrute con nosotros este tiempo en la presencia del Señor. Así que le esperamos juntamente con toda su familia. Que Dios le bendiga.